bienvenidos. Creo que el Señor nos ha traído porque nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Bendito sea el Señor. Vamos a pedir a los niños que puedan subir a la clase. Bueno, y los adolescentes, no sé si... bueno, los adolescentes pueden subir también en esta hora. Los adolescentes pueden subir. Y ahora el que está ahí a su lado, dígale, qué placer es volvernos hoy a ver. Dígale, qué placer es volvernos hoy a ver. Si es su esposa que tiene siglos de verle o su esposo, dígale, qué placer. ¿Cierto? Qué placer es de volvernos hoy a ver. De veras que cada domingo para nosotros es una bendición reunirnos. Este mes, y yo creo que no solo este mes, de aquí en adelante, nosotros tenemos que seguir compartiendo y hablando y disfrutando la presencia del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué hemos dicho del Espíritu Santo? Que es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona real. El Espíritu de Dios está en medio del pueblo de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice que hay? ¿Qué dice que hay? Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El domingo pasado el pastor Efigenio habló acerca del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder y da poder, y Dios imparte poder a través del Espíritu Santo. Poder, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice que haríamos? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Toscana, en Medellín, en Colombia, hasta donde el Señor nos lleve. El Señor nos ha dado la unción y el poder del Espíritu Santo. Cada creyente tiene la unción del Espíritu Santo. No puede ignorar eso, ¿verdad? Así que el Señor le va a usar, pero hoy también tengo algo muy especial que decirle. El Espíritu Santo es dador de dones. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es dador de dones? Muy bien, abra su Biblia en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 11, vamos a estar leyendo. Primera carta de Pablo a los Corintios, primera a Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Y los que están anotando, hay otros textos que nos hablan de dones también, como Romanos 12, del versículo 4 al 8. Los que están anotando, Romanos 12. Romanos 12, del versículo 4 al 8 también. Y también pueden anotar Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Pero vamos a leer es Primera Corintios. ¿Me explico? Primera Corintios. Los que están anotando, les repito los textos bíblicos que hablan de dones en el Nuevo Testamento. Y hay muchos textos, pero primera carta de Pablo a los Corintios, 12 del 1 al 11. Luego Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Y Efesios 4, del 11 al 16. Quiero decirles algo. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Hay que traer Biblia a la iglesia. Si la tienen en el celular, sáquela. Dios llama a su iglesia a usar los dones con madurez y amor. Así que quiero mostrarle a la luz de la Biblia que Dios llama a su iglesia, y nosotros somos la iglesia de Cristo. La llama a usar los dones con madurez y amor. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Escuchen lo que dice la palabra. No quiero. Oiga, qué interesante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. Mire esto, me llamó la atención esta declaración. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A otros qué? Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. ¿Y qué más? Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros ¿qué? Discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros ¿qué? Interpretación de lenguas. Ahora miren, el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a quienes, a cada uno en particular. ¿De qué manera? Como Él quiere. ¿No le parece eso maravilloso? Mira el versículo 11. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, subraye eso, a cada uno en particular como Él quiere. Ahora note que del versículo 8 en adelante, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otros, y se repite eso, y a otros, 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 y a cada uno. ¡Qué belleza el Señor! ¡Qué belleza nuestro Dios! Los dones espirituales son cualidades o facultades que Dios da a la iglesia, que Dios ha dado. Bueno, hay habilidades naturales que todo ser humano tiene. Hay habilidades naturales o capacidades naturales o regalos de Dios, porque es Dios quien lo da también. Todo ser humano tiene capacidades naturales, ¿verdad? Para servir. Y esas capacidades que Dios ha dado a cada ser humano es para edificación de la sociedad, de su propia vida y de la sociedad. Y por eso en medio de nosotros tenemos médicos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ingenieros. ¿Qué más? Abogados. ¿Qué más tenemos? Carpinteros. ¿Qué más? ¿Qué más? Jardineros. Chefs. ¿Qué? Naturales, habilidades naturales. Estamos hablando de habilidades naturales. ¿Qué más? Maestros. ¿Qué más? Panaderos. Enfermeras. Carniceros. Futbolistas. Beisbolistas también para los costeños. Habilidades naturales dadas por Dios para servir en la sociedad. Yo quiero darle gracias al Señor por los diferentes trabajos que hay. Hay trabajos que a nosotros no nos parecen dignos, pero son de bendición. Cuando yo veo a esos señores que recogen basura, uno dice, oh Dios, gracias. No sé si usted le ha dado gracia algún día en la vida por la vida de ellos. Y pasan tan felices recogiendo las basuras. ¿Usted le ha dado gracias a Dios?
Si no le ha dado gracia, de botar tanta basura y dígale, Señor, gracias. Gracias por esto. O bueno, hay que botarla porque si no, no recogen, pero hay que botarla bien organizada. Entonces, los dones espirituales son cualidades y facultades que Dios ha entregado a cada individuo para que contribuyan con el desarrollo de la humanidad. Cada persona recibe de parte de Dios una habilidad específica y debemos usarlo para bendición de otras personas. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que Dios ha dado a la iglesia. Los dones sobrenaturales o espirituales son capacidades que Dios ha dado a cada creyente en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un solo creyente que no tenga ¿qué? Dones. Usted tiene dones espirituales. Todo cristiano tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere, como dice el versículo 11, a cada uno. Si dice a cada uno, ¿a cuántos de los que estamos aquí hemos recibido dones del Señor? ¿Cuántos hemos recibido dones? Es probable que no hemos descubierto cuál es el don sobrenatural que Dios nos ha dado, pero usted tiene la capacidad para servir. Y ahora los dones son para edificación de nuestra propia vida, pero los dones dados por el Espíritu de Dios a la iglesia son ¿para qué? Para edificación los unos de qué? Los unos de los otros, para edificar, para formar los unos a los otros. Yo quiero que piense en eso. Piense en eso. Dice el versículo 11, todo esto lo hace uno mismo. Y el único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos en el versículo 31 del capítulo 12. Este capítulo 12 de 1 Corintios no se puede leer aparte de el versículo, capítulo 13 y capítulo 14. Así que hay que leer, cuando usted vaya a leer, todo esto es como si fuera una unidad. Capítulo 12, capítulo ¿qué? 13 y capítulo 14. Tenemos que interpretar estos pasajes a la luz también de los problemas que vivían en la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio había divisiones, inmoralidad, había exageración en la adoración pública, había inmadurez de algunos miembros, pero es que ahí estaba el Espíritu Santo también, como está aquí en cada uno de nosotros. Era una iglesia que Pablo había llamado santos, pero también carnales, porque vivían de alguna manera de acuerdo a su propia naturaleza humana y pecaminosa, pero tenemos que rendirnos a los pies de Jesucristo. Ahora, ¿qué son los dones? He tratado de decir, son habilidades sobrenaturales, concedidas por el Espíritu Santo a cada persona en la iglesia. Son herramientas que nos capacitan para servir mejor al Señor. Así que nosotros estamos llamados a servir al Señor. Pastor, ¿y qué voy a hacer? Tenemos que orar al Señor y usted también que le ayude a comprender y a entender qué don o qué ministerio ha puesto el Señor en su vida. ¿Qué clase de dones hay? Los dones se pueden clasificar en dos categorías. Naturales, como ya había dicho, habilidades naturales, y dones eclesiales. O digamos así, los dones naturales son esas facultades que Dios le ha dado a todos los individuos, pero los dones espirituales dados por el Espíritu Santo solamente son dados a los creyentes. A los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Toda persona que ha confiado que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos creemos esta mañana y aquí en esta iglesia que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el Señor? Dígale al que está a su lado, Jesucristo es el Señor. También dígale, el Espíritu Santo te ha dado dones. Dígale eso, te ha dado dones el Espíritu Santo. Y si te ha dado dones, el desafío es que tú y yo tenemos que servir al Señor.
Todo lo que hagamos en la obra del Señor es para la gloria y la honra del Señor. Los dones no son para vanagloria. Las capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado no es para vanagloriarnos. No es para usufructuar de ellas. No, de ninguna manera. Los dones son para edificación de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo tiene muchos miembros. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y como hace parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza de la iglesia, Él dirige a cada uno de nosotros. Él nos direcciona a cada uno de nosotros. Y ha puesto a cada miembro en el cuerpo para edificación los unos de los otros. Eso me parece una bendición de Dios. Los dones, entonces, son dados por el Señor, por el Espíritu de Dios. ¿Sabe? En Efesios 4, versículo 8, miren lo que dice. Abra su Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones. ¿A quiénes dio dones? A los hombres, ¿verdad? El Señor, llevando cautiva la cautividad, dio dones, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Miren lo que dice el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Así que los dones son dados a la iglesia por la gracia de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Así que cuando Pablo habla acerca de la unidad del Espíritu, y en este texto dice que subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para que habite entre ellos Dios. Está citando un salmo, el Salmo 68, versículo 18. Y esto se está refiriendo al botín de guerra que se le entregaba a los soldados. La cautividad, el botín de guerra, ¿verdad? Que se le daba a los soldados. Pero aquí la palabra dones se utiliza en este salmo para significar dádiva o fruto. Así que los dones son dádivas dadas por la gracia de Dios. Nosotros no merecemos servir al Señor, pero Él por su gracia nos ha llamado, nos ha escogido, y no solo que nos ha llamado, también el Señor nos ha dado dones para servir y para ser edificados. Eso me parece grandioso. Los hombres han recibido habilidades específicas para contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y los dones dados por el Espíritu a la iglesia es para edificación de la iglesia. Los dones eclesiales son dádivas especiales que Dios da a los cristianos para que ejerzan ministerio de una manera específica. Los dones eclesiales se pueden dividir de la siguiente manera. En primer lugar, lo que he dicho, que los dones son capacidades dadas por Dios. Ahora, son regalos de Dios. Hay habilidades naturales, como he dicho, que todo ser humano tiene. Pero hay dones sobrenaturales que son dados por quién a la iglesia, a cada creyente, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Así que usted y yo hemos recibido dones, como mínimo un don, un don. Lo otro que he dicho es que el Espíritu Santo es quien da a cada uno en particular. Ahora, todos los creyentes no tienen el mismo don. Dice que a unos dio a otros dio esto, a otros esto, a otros esto.
Así que cada uno tiene un don diferente. ¿Y por qué? Porque somos diferentes miembros en el mismo cuerpo y todos hemos recibido diferentes dones para edificarnos los unos a los otros, para que la iglesia como cuerpo de Cristo sea de gran bendición sobre la tierra. Sobre la tierra. Ahora, en Efesios 4:11 dice lo siguiente. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles. Subraye eso. A otros, mire, profetas. A otros que evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos ministerios aquí son 4. Algunos hablan de 5. Pero realmente pastores y maestros es 1. Los pastores deben ser maestros. Ahora, no todo maestro es pastor. Aquí habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 4 dones, 4 ministerios para 4 tipos de ministros. Los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles? Eran quienes iban por las ciudades, regiones, proclamando el mensaje del reino. Pero los apóstoles también estaban pendientes. Bueno, como Pablo fue plantador de iglesia, pero los apóstoles, una de las labores de los apóstoles también tenía que ver con dar instrucciones, con corregir a la iglesia. Tenían que velar por la sana doctrina de la iglesia también. Hoy día podemos decir que los apóstoles son como los misioneros que plantan iglesias en diferentes lugares. Y yo creo que hoy día hay hombres que Dios usa para plantar obra en un lugar y otro, pero también para instruir a la iglesia, ¿verdad? Pero también habla de los evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Predicadores. Los que proclamaban las buenas nuevas del reino. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se nos habla de Felipe. Felipe dice que fue un predicador. Y no solo Felipe, muchos hombres, ¿verdad? Eran predicadores itinerantes. Iban de un lugar a otro por las ciudades predicando el evangelio del reino. Y su labor primordial era proclamar el evangelio. Yo creo que Dios tiene en medio de la iglesia hoy también evangelistas, hombres que proclamen el evangelio. Ahora, toda la iglesia está llamada a predicar, toda la iglesia, a hablar de Cristo, ¿verdad? Pero Dios ha dado un ministerio especial a diferentes hombres para que ministren la palabra, para que la prediquen. Y habla de qué? Apóstoles, ¿qué más? Profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran los de 2 rangos, los que proclamaban la palabra de Dios y los que recibían profecía de parte de Dios para darla a conocer a los cristianos. Hoy día pudiéramos decir que los profetas son las personas que traen la revelación, la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Y para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para edificación. Así que hoy día sí hay profetas en el sentido que hoy día son personas que Dios da la palabra, que Dios da su palabra, le ha dado su palabra a todos nosotros y la ponen en claridad o en conocimiento a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Los pastores que a la vez eran maestros tienen que cuidar la grey del Señor. Ahora, yo pienso que la labor de un pastor va encaminada en 2 aspectos. La labor de un pastor, ¿cuál es? Bueno, va en 2 rumbos. Cuidar y alimentar las ovejas. Ahora, ¿qué implica cuidar las ovejas? ¿Qué implica cuidar las ovejas? Jesús dijo que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Él es el buen pastor. El pastor debe amar las ovejas. El pastor debe amar a la congregación.
Ezequiel también nos habla de pastores asalariados, que sencillamente están por lo que reciben. Los pastores que hemos recibido el llamado de Dios debemos amar a las ovejas por encima de cualquier dádiva o por encima de cualquier circunstancia. Así que nuestra labor es amar, cuidar las ovejas, pero también alimentarlas. ¿Y qué implica alimentarlas? Alimentar las ovejas implica traerle alimento fresco a la oveja cada domingo o cada día en la congregación. ¿Qué hacían los pastores? Llevaban las ovejas a verdes pastos para alimentarlas, pero no solo eso, también las llevaban a fuentes de agua para que ellas se saciaran. Así que el Señor nos ha puesto para bendición de la iglesia. Ahora, todos estos ministerios son ¿para qué? Estos ministerios son para, ahí lo dice el versículo 12, mire, capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir perfeccionar? Capacitar, instruir, conducir, guiar, ¿verdad? A cada uno de los creyentes, guiarlos. Significa dar dirección, significa educación, significa entrenamiento, significa equipamiento. Eso significa perfección. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, pastores, tienen la responsabilidad de entrenar, de educar a los santos para que ellos puedan desarrollar sus dones. Los pastores han sido llamados a formar, a edificar, a conducir, a guiar a las ovejas por verdes pastos. De ahí la preocupación de nosotros porque toda esta iglesia pueda crecer en torno a la palabra. Y tenemos que decirle al Señor, digan conmigo, Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Vuelva a decir eso conmigo, Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Esa era la oración del salmista. Y tenemos que decirle al Señor que abra nuestros ojos. Así que el Señor en medio de nosotros tiene también hombres que ha dado ministerios. Ministerio. Hay muchos de los que están aquí que el Señor ha llamado al ministerio. Ahora yo quiero decirle una cosa. No solo al Señor se le sirve en lo eclesial. No, a través de la profesión, el oficio que Dios le dio a usted también. Así que estamos aptos para enseñar. Todo pastor debe tener actitudes pedagógicas, debe ser un maestro, debe saber enseñar. La finalidad de los dones ministeriales es dar la herramienta necesaria y capacitar a la iglesia, ¿verdad? Perfeccionar es dar dirección. Ahora, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Abra allí su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dentro de los dones ministeriales también están los administradores, que han sido llamados a administrar los asuntos de la iglesia. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores, quienes han sido llamados a administrar los asuntos de la iglesia. Pedro hace el siguiente requerimiento: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En otras palabras, úselo. Ministrar tiene que ver con servir. Que su vida sea de servicio para Dios en olor grato como una ofrenda para el Señor. Todo creyente debe ministrar, servir a los otros, cada uno,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, multiforme gracia de Dios. Así que estos son dones de carácter ministerial. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Repitan conmigo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vaya a Romanos. Capítulo 12. Del 1 al 4. En la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 12. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Hay dones funcionales. Si así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Ahora aquí habla de dones funcionales. Dones funcionales. Estos dones se ejecutan para ejercer funciones dentro de la iglesia local. De acuerdo a Romanos 12, estos dones son servicio, enseñanza, exhortación. ¿Qué más dice? Repartir, presidir, hacer misericordia. Los dones funcionales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de fe. Note una cosa, estos dones son servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia, de acuerdo con 1 Corintios también 12, 8 y 9. Los dones funcionales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de fe. Dones funcionales. Ahora, hay dones manifestacionales. Y en 1 Corintios también nos habla de ellos. El capítulo que hemos leído, 1 Corintios. Esos dones aluden a operaciones. Vaya a 1 Corintios 12. ¿Dónde estábamos? Primera Corintios 12. Mira lo que dice. Dice, mira el versículo 8. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Los dones manifestacionales aluden a operaciones extraordinarias que ciertos creyentes ejecutan. Ahora, ustedes habrán notado que hay listas que se
relacionan los unos con los otros, pero los dones, digamos así, de manifestaciones, tienen que ver con discernimiento, con hacer milagros. ¿Qué más tiene que ver? ¿Con qué? Don de lenguas. ¿Qué más? Interpretación de lenguas. Esos son dones manifestacionales. Y hay algunos hermanos de la congregación que tienen esos dones. El hacer milagros, sanidad. También tienen el don de lenguas, el de interpretar eso. Discernimiento también. Discernimiento es tener la capacidad dada por Dios para entender qué es de Dios y qué no es de Dios también. Discernimiento. Yo creo que toda la iglesia debiéramos pedir el don de discernimiento para no dejarnos engañar de cualquier viento de doctrina. De cualquier viento de doctrina. Entonces, esos dones son los siguientes: sanidad, milagros. Yo creo que el Señor hoy también hace milagros. Y también el Señor sana. ¿Qué son los milagros? La manera sobrenatural como Dios obra. Y esta iglesia, nosotros hemos visto, hay milagros. Bueno, el mayor milagro que puede suceder en la vida de un creyente es la salvación. Pero aquí también hemos visto cómo Dios ha sanado hermanos de cáncer. Cómo Dios ha sanado hermanos de, mujeres que no podían tener hijos. Y Dios las sanó. Y han tenido hijos. ¿Qué otros milagros, digamos, creativos hemos visto nosotros? Hemos visto gente que ha llegado inválida aquí y se ha ido caminando. Ha llegado en silla de ruedas y se han ido caminando. ¿Ustedes no han visto eso? ¿Cuántos hemos visto eso? Amén. En los postreros tiempos Dios va a derramar del poder de su Espíritu sobre la iglesia. Dios va a derramar el poder del Espíritu sobre la iglesia. ¿Alguien puede leerme Joel 2:28? Joel 2:28. Así que nosotros, como iglesia de Jesucristo, hemos sido equipados por Dios, por el Espíritu de Dios. Joel, capítulo 2. Mira lo que dice este texto, hermano. Para los postreros tiempos. Y una de las cosas que Pedro también en su discurso trajo el día de Pentecostés, este texto. Joel. ¿Quién? Léalo en voz fuerte. Fuertemente. Qué bendición. Vuelva a leerlo más fuerte, hermana. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel, Pedro usó esto. Mira lo que dice aquí. Después de esto derramaré mi espíritu sobre algunos, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. ¿Qué harán vuestros hijos? ¿Qué harán vuestros hijos? ¿Qué harán vuestros hijos? Dígalo fuerte. ¿Qué harán vuestros hijos? Profetizarán. ¿Y qué más? Y vuestras hijas. Y vuestros ancianos, ¿qué harán? Soñarán sueños. Hay gente que al pasar los años como que han perdido los sueños, pero el Señor nos dará sueños por su obra. Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, ¿qué harán? Verán visiones. Verán visiones. Y Rosmira dice que el 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. ¿Verdad? Mira, Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Lo ha derramado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí en este lugar? Dígale al que está a su lado, el Espíritu de Dios está en tu vida. Dígale al que está a su lado, el Espíritu de Dios está en tu vida. Mírelo y dígale, hermano, dígale al que está a su lado. El Espíritu de Dios está en tu vida. Ahora, ¿para qué son los dones? Y quiero terminar aquí.
Los dones son para dar la gloria al Señor. Los dones son para dar la gloria al Señor. Pero en segundo lugar, los dones son para edificación de la iglesia del Señor. ¿Para qué son los dones, hermano? Para vanagloria. ¿Para qué son los dones? Para que yo monte un consultorio, el don de sanidad, vengan todos para sanarlo. ¿Para eso son los dones? No, ¿para qué son los dones? Para darle la gloria al Señor. Dígalo conmigo, para darle la gloria al Señor. Y en segundo lugar, ¿para qué son los dones? Para edificación de la iglesia del Señor. Sebastián, ¿cuántos tienen dones? ¿Cuántos creyentes tienen dones? ¿Cuántos, Sebastián? Todos tenemos dones. Tal vez usted no lo ha descubierto, pero ¿cómo lo va a descubrir? Sirviendo al Señor. ¿Cuántos queremos servir al Señor? ¿Cuánto vamos a disponer nuestra vida para servir al Señor? Ay, 2 o 3 no. Esta iglesia, mire, ya no es hora que nosotros sigamos sencillamente escuchando y escuchando sermón. No, es hora de que podamos servir al Señor. Y escúcheme, quiero terminar con esto. Si tienes a Jesús, si tienes al Espíritu Santo, si nuestro Padre Celestial vive también en ti, yo pregunto, ¿cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en la obra del Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Señor? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Si tiene al Espíritu Santo, usted tiene dones. Créalo. Tiene dones. Y si usted tiene dones, usted podrá servir de manera exitosa al Señor. Dígalo conmigo, si tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo, tengo dones y voy a servir. Y toda la gloria es para el trino de Dios. Así que Dios lo ha capacitado. Usted no se alegra que cuando uno termina una carrera, pero aquí no estamos terminando, estamos empezando. Uno se alegra porque lo han capacitado en la universidad para uno desempeñar un oficio. Uno se alegra eso. Hoy usted debe preguntarse, ¿en qué ministerio dentro de esta iglesia voy a servir? Y yo espero que al terminar este culto, usted pueda decir, pastor, aquí estoy para servir. Es probable que yo no sé o no he discernido, no he comprendido cuál es el don. Pero el Espíritu de Dios va a testificar a tu vida que Él te ha puesto aquí para servir. Todos estamos llamados a servir. ¿Cuántos queremos servir en la iglesia? Así que si vamos a servir en la iglesia, usted y yo nos vamos a rendir a los pies de Jesús. Colóquese en pie. Vamos a orar al Señor.